Contabilidad es una actividad tan antigua como la propia humanidad. En efecto, desde que el hombre es hombre, y aún mucho antes de conocer la escritura, ha necesitado llevar cuentas, guardar memoria y dejar constancia de datos relativos a su vida económica y su patrimonio, bienes que recolectaba, cazaba, elaboraba, consumía y poseía, etc. La historia de la contabilidad se divide en 3 periodos. Ahora veremos el periodo empírico. Abarca desde las civilizaciones más antiguas hasta la Edad Media, aproximadamente el año 1202, ya que es difícil precisar una fecha exacta. Este periodo se caracterizó por su saber simple y práctico, basado en la experiencia. Surgen por la necesidad que tiene el hombre para controlar su economía. Sin embargo, a medida que las cosas se complicaban con el uso de la memoria por su limitación natural, dejó de ser útil y se buscaban otros medios, apareciendo las primeras prácticas escritas en planchas de mármol, papiros, piedras, entre otras. Las manifestaciones que existían de estas prácticas escritas fueron encontradas en documentos del 2000 a.C., con el código Hammurabi. Todas ellas eran bastante rudimentarias, y aunque el registro era cronológico, no se separaban las cantidades de las palabras. Todos estos avances se generaron en Caldea, Egipto y Grecia, hasta alcanzar un importante desarrollo en el Imperio Romano. Aquí se sitúa el origen de la contabilidad y el de las técnicas registrables. Con la invasión de los bárbaros y la caída del Imperio Romano, se produce un paréntesis en el desarrollo de las técnicas contables, que produjo una laguna de más o menos 1000 años. Pero con motivo de las cruzadas, en el siglo XI al siglo XIII, renace el comercio, sobre todo en las ciudades del norte de Italia, y con eso aparecen las prácticas registrales que van adquiriendo importancia. Como consecuencia, surgen distintos libros, con el fin de saber el empresario lo que debe y lo que le deben. El libro más destacado de la época es el Memorial, donde las operaciones se anotaban cronológicamente en forma narrativa y sin clasificación. Continuamos con el periodo clásico. Este se extiende desde el nacimiento de las primeras escuelas de pensamiento contable, en el siglo XVIII, hasta que surge el denominado programa de investigación económica a comienzos del siglo XX. La principal característica de esta etapa o periodo es que su propósito esencial es explicar el funcionamiento de las cuentas. Se divide en génesis y aparición de la partida doble y periodo de expansión de la partida doble. El génesis y aparición de la partida doble surge con la intervención de Fray Lucas Pacioli en el año 1494, exponiendo los principios de la partida doble. No existe deudor sin acreedor, que constituyó uno de los acontecimientos más trascendentales en las prácticas y la historia de la contabilidad, ya que rompe con lo pasado y sigue persistiendo hasta nuestros tiempos. Con la intervención de la imprenta se da expansión y consolidación de la partida doble. Se extendieron los postulados contables al interior de las diversas escuelas, como fueron la escuela contista de Edmond de Granges, la escuela lombardo-austríaca de Francesco Villa, la escuela personalista de Giuseppe Cervoni, la escuela materialista de Fabio Vesta y la escuela hacendalista de Giovanni Ross. Se evidencia el conocimiento contable y se concluye que no es suficiente solo con el registro, sino que se es necesario trascender la actividad a una base teórica. Por último tenemos el periodo científico. Este nace en el siglo XX, conocido como el siglo de la organización científica. Toma una nueva orientación con una serie de importantes estudios que se desarrollaron a partir de la Primera Guerra Mundial, donde la técnica contable sigue buscando el camino de prestar los servicios que se esperan. Nace conjuntamente con la Gran Revolución Industrial, cuando en el año de 1796 Inglaterra pone en funcionamiento la primera máquina a vapor, con la cual se da un cambio trascendental en sus modos de producción, gracias al transporte más fluido y por ende más adecuado. Estos cambios que se provocaron en Inglaterra fueron muy marcados y profundos, tanto así que movió al hombre de una vida tranquila hacia las fábricas. Todo este proceso de cambios hace que se dé con determinación un resurgimiento de las grandes fábricas, en este caso especialmente las textiles, y esto permitió que la contabilidad desplegara fuerzas, para lo cual
Los más famosos tratadistas italianos de esta época operaron en la contabilidad europea una influencia considerable, esforzándose por construir una teoría contable con cierta dosis científica. Se presenta la necesidad de llevar la teoría económica a las empresas divulgando una nueva contabilidad, de acuerdo a los conceptos de la microeconomía, porque las empresas ya necesitarían llevar un mayor control administrativo, análisis de sus cuentas, etc. La ciencia técnica de la contabilidad se ve enriquecida gracias a la aparición de la obra de Francisco Villa, denominada Contabilitata applicata alle amministraciones, en el año 1840, que a partir de la publicación de esta y muchas otras obras, se inicia un periodo de controversias doctrinarias. Van apareciendo una serie de trabajos técnicos, surgiendo una serie de principios y normas que se perfilan como caracteres científicos que la contabilidad ha logrado hasta nuestros días, impulsando a su desarrollo y la aparición de los programas contables.